Vamos, por supuesto, a iniciar con una oración porque necesitamos que el Espíritu de Dios tome control absoluto de todo lo que vamos a decir y de lo que vamos a compartir. Señor Jesús, te pido que me regales unción, que me ayudes, que me respaldes en todo lo que vamos a compartir en este momento, porque es necesario, Señor, que para poder hablar la palabra estés tú presente, si no, no funciona, no impacta, no transforma vidas. Es por eso que te pido también, Señor, que ahí en el lugar en donde todos nuestros hermanos y amigos nos están sintonizando, también la unción del Espíritu de Dios les pueda llegar al corazón, que pueda invadir cada espacio de esos lugares en donde están ahora, de esas habitaciones, de esos lugares comunes, de cualquier lugar en donde ahora, Señor, están preparándose para recibir el mensaje de la palabra. La unción del Espíritu los acompañe. Impacta sus corazones, Señor, y te doy gracias por permitirme este maravilloso privilegio de poder compartir el mensaje maravilloso de Jesucristo a todos los rincones de la tierra. Te doy gracias, Señor. Este es tu tiempo. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que fuera la escritura conmigo al libro del profeta Malaquías, capítulo 4, versículos del 2 al 3. Libro del profeta Malaquías, capítulo 4, versículos del 2 al 3, dice la escritura: Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. En esta oportunidad quisiera tocar ese mensaje que hemos titulado La falta de temor a Dios. La falta de temor a Dios. Y en nuestras observaciones acerca de la pérdida del temor a Dios en nuestra sociedad, en la iglesia sobre todo, hoy día es preocupante. Cuando nosotros nos sentamos y empezamos a observar cómo el mundo le está dando la espalda a Dios, cuando está diciendo que las cosas de Dios ahora son cuestiones antiguas, son pasadas de moda, son cuestiones viejas que ya no tienen relevancia en estos días, sino que le dan realce a las cuestiones de la carne, le dan realce a las cuestiones de las pasiones personales. Es aflictivo ver cómo el mundo está viendo hacia otro lugar y no está viendo a Dios. Es aflictivo ver cómo empiezan a sacar a Dios de todos los rincones, de las escuelas, de los lugares de trabajo, de las empresas, de los lugares gubernamentales, de todos lados. Pareciera ser que en este mundo el único que estorba es Dios. Podemos darle entrada y cabida a todo lo demás, pero Dios parece ser una mala palabra hoy día. Y entonces vemos cómo el temor se ha ido degradando y ya no importa para muchos lo que piense Dios o lo que es bueno y malo para Dios. Y es por eso que vamos a hablar sobre este tema, el temor o la falta de temor a Dios. El temor, la palabra temor como tal, aparece en el Antiguo Testamento tanto como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es la palabra hebrea yaré, que connota el vocablo, connota el temor reverente, es lo que quiere decir. Se usa con relación a una persona de alto rango a la que hay que tenerle reverencia. Es más simple que el temor común que podemos sentir al entrar a un lugar o ver tal vez un reptil o un animal que nos cause algún temor. Este es otro tipo del temor del que habla la Biblia. En el Nuevo Testamento griego, eulabeia, que significa en primer lugar precaución, luego reverencia, temor piadoso o en general aprehensión, pero específicamente un temor santo. Y este es el que vamos a aplicar al Señor. Entonces podemos ver el primer gran ejemplo del temor hacia Dios personificado en Jesucristo. Si el Señor Jesucristo, siendo Dios, hecho hombre, había venido a este mundo y manifestaba el temor a la figura de Dios el Creador, cuánto más nosotros como su creación y como después a través de la fe haber sido llamados hijos de Dios, no debemos guardar ese temor.
Si nosotros vemos desde afuera la historia de este planeta y la historia de la humanidad, de cómo fuimos creados, de cómo Dios con su amor nos fue creando poco a poco, si nosotros fuéramos alguien totalmente afuera de este grupo, pudiéramos juzgar al mundo y decir, si tienen un Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra, que los hace con amor, que los cuida con amor, ¿cómo es posible que la gente le haya vuelto la espalda a su Señor? Eso sería una pregunta sin respuesta. Pero Jesucristo vino al mundo hecho hombre para hacernos saber cara a cara lo que teníamos que hacer y lo que estábamos perdiendo en ese momento. Por eso quisiera que fuera conmigo a la epístola a los Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Hebreos, capítulo 5, versículo 7, dice la Escritura: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aquí se usa esta palabra, eulabeia, temor reverente. Un sincero deseo de no hacer nada que pueda ofender a Dios. Un sincero deseo de agradar a Dios con nuestras acciones. Ese es el temor reverente. El temor no es el miedo de sentir como tal vez en algunos de nuestros años, en nuestra infancia, nos dijeron que Dios era un Dios justiciero, que todo lo que hiciéramos mal íbamos a recibir un castigo de Dios, que Dios siempre andaba listo para ser implacable en sus castigos si nos portábamos mal. Esa idea distorsionada del temor que debemos tener a Dios fue por muchos años algo que pudo truncar la relación entre los seres humanos y Dios. Pero ahora parece que el péndulo se ha ido para otro lugar. Parece que el péndulo se perdió ese miedo, entre comillas, que nos habían puesto con respecto a la figura de Dios. Y ahora como que el mundo se puso de acuerdo y dice, eso no era cierto, eran mentiras. Ahora lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Pero no es así. El Señor nos da ese gran ejemplo. Siempre en la epístola a los Hebreos, pero en el capítulo 12, versículo 28, dice la Biblia: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. O sea que este mismo sentimiento de temor reverente, este mismo sentimiento de agradarle a Dios, es también consecuencia del agradecimiento. Es por eso que vemos que en el mundo falta ser agradecidos. Si empezamos por esa base, no vamos a tener ningún tipo de temor reverente si primero no realizamos que Dios ha hecho por nosotros cosas grandes, maravillosas y sobrenaturales. Entre ellas, por supuesto, haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir por usted y por mí. Es ahí donde tenemos que entrar con un corazón agradecido. Y en cuanto a ese corazón agradecido llene nuestra vida, entonces le serviremos agradándole con temor y con reverencia. Ahora quiero que me acompañe a la Biblia, siempre en el libro del profeta Malaquías, porque a lo largo de este estudio vamos a poder hacer un análisis de cuál es la radiografía del mundo. Y vamos a estar yendo por diferentes lugares del libro del profeta Malaquías y nos vamos a dar cuenta de cómo ahora está el estado interno de la humanidad con respecto a Dios. Dice la epístola a los Romanos capítulo 3 versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. Y hay un salmo que quisiera compartir con ustedes también. Salmo 36 versículo 1. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Este análisis fue hecho en el Antiguo Testamento hace muchos años. Pero parece que es la tendencia natural de los seres humanos el olvidarse de su Creador, el perder temor hacia su Creador y empezar a hacer las cosas que únicamente le producen placer, que le llenan personalmente y llenan su corazón egoísta. Quiero leer este salmo, el Salmo 36, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente. Escuche lo que dice. A los malvados el pecado les susurra en lo profundo del corazón. No tienen temor de Dios en absoluto. Por eso me gustó esta versión. No tienen temor de Dios en lo absoluto. Y era exactamente lo que veíamos en la época del profeta Malaquías. Y yo creo que podemos hacer una comparación con nuestros tiempos presentes. ¿Por qué vivimos lo que vivimos? ¿Por qué enfrentamos nuestras crisis como las enfrentamos? Porque perdimos el temor a Dios.
¿Por qué suceden tantas cosas extrañas ahora a la humanidad? Porque la humanidad se alejó de Dios y le parecen cosas insignificantes la relación con Dios, el tiempo de oración, el tiempo de lectura de la palabra. No le dan prioridad a eso. Ahora sí, vaya conmigo a hacer este análisis del libro de Malaquías. 7 cuestionamientos de Dios a su pueblo podemos encontrar en este libro. 7 cuestionamientos de Dios a la humanidad que encontramos en el libro de Malaquías y que ahora me gustaría que usted y yo pudiéramos acoplar a nuestros tiempos. Número 1, el primer cuestionamiento es la duda del amor y el cuidado de Dios. Malaquías capítulo 1, versículos 1 y 2. Malaquías capítulo 1, versículos 1 y 2, dice la Biblia. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No eres tú Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Lo importante de este versículo 2 es el cuestionamiento de los seres humanos a Dios. Porque cuando Él viene y nos dice, pero si yo los amo, yo los he amado, lo primero que dice la gente es, ¿y en qué nos amaste? Si me ha ido mal, ¿en qué nos amaste si perdí a mis seres queridos? ¿En qué nos amaste si ahora estoy endeudado? ¿En qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? Y ese cuestionamiento a Dios, estamos echando a perder lo más grande que Dios nos ha dado, que es su amor incondicional. Cuando el Señor creó los cielos y la tierra, cuando hizo a los seres humanos, nos hizo por amor. Nos creó por amor. ¿Qué le costaba a Él quedarse sin nosotros? Nada. ¿Qué le costaba a Él abandonarnos a nuestra esperanza? ¿Qué le importaba al Señor? Tener cuidado suyo y mío. ¿Qué le importaba al Señor que la luna saliera por la noche y el sol saliera por la mañana, que lloviera en tiempo y que hubiera la suficiente cantidad de oxígeno diario para que ustedes y yo pudiésemos vivir? ¿Qué le importara a Dios? Si no nos importara, si no le importáramos, si no tuviera amor por nosotros, sencillamente el Señor ya hubiera descuidado todo esto y hubiera dejado que nos secáramos. Pero Él quiere estar atento a usted y a mí todo el tiempo. Nos ama, pero nosotros lo cuestionamos y le decimos, ¿en qué nos amaste? ¿Qué me has dado? No me has dado nada, Señor, no me has atendido. Como que nosotros tendríamos que ser atendidos por Dios, en lugar de que nosotros le reverenciáramos, en lugar de que nosotros le rindiéramos adoración, en lugar de que nosotros le rindiéramos alabanza a través de nuestra vida y a través de nuestra manera de vivirla. Vamos a ir al segundo cuestionamiento de Dios hacia la humanidad. La deshonra y el irrespeto a Él. La deshonra y el irrespeto. Vaya conmigo a Malaquías capítulo 2, versículos del 6 al 8. Vamos a ir a Malaquías capítulo 2, versículos del 6 al 8. Y dice la Escritura, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo el Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciasteis mi nombre y decís, y aquí viene el cuestionamiento, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensasteis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecisteis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecisteis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que el Señor le estaba reclamando aquí a los sacerdotes? ¿Por qué les estaba diciendo me han menospreciado? Y es porque ustedes y yo muchas veces le entregamos a Dios el tiempo que nos sobra. No le entregamos el tiempo más importante del día. No le entregamos la oración ferviente. No le entregamos esa conexión perfecta entre todos mis sentidos y Dios. No permitimos que le fluya el Espíritu Santo. Le damos el tiempo que nos sobra. Yo tengo una terapia, si quiere llamarlo de esa manera. Cuando atendemos las consejerías pastorales, le digo a la persona, le voy a poner un reto, un challenge. Y el challenge son los 3 minutos de oración en el día. Un día tiene 1440 minutos.
Y si yo le digo, por favor, dedíquele 3 minutos de esos 1440 minutos que tiene el día, dedíquele 3 al Señor, únicamente 3. Pero esos 3 con celular apagado, puerta cerrada, puesto de rodillas en algún lugar apartado en donde usted va a dedicarle esos 3 minutos a Dios. No cuenta la oración antes de los alimentos, no cuenta una oración que usted vaya haciendo en el tráfico, cuenta apartado para Dios. 3 minutos únicamente, cronometrados. Y así le van a quedar a usted 1437 minutos del día para hacer lo que usted quiera hacer. Pues la sorpresa es que cuando llegan la siguiente semana, estas personas se sientan y me dicen, ¿qué cuestan esos 3 minutos? Pero qué duro es dedicar 3 minutos a Dios durante el día. 3 minutos. 3 minutos dura una canción. 3 minutos dura un video musical. 3 minutos dura un video de un meme o un meme que mandan por WhatsApp. Y no le podemos entregar nosotros 3 minutos de nuestra vida a Dios. La única respuesta que tenemos en cuanto a este challenge es: así de lejos estamos del Señor. Y entonces viene a hacer sentido este cuestionamiento, el número 2 que el Señor hace. La deshonra y el irrespeto a Dios. No podemos dedicarle tiempo. Hemos menospreciado su nombre. A eso se refiere el Señor. No menospreciemos la compañía de Dios. No menospreciemos el consejo de Dios en oración. También las personas preguntan, ¿y cómo es que podemos escuchar la voz de Dios? ¿Y cómo sé si Dios me está diciendo y me está indicando que vaya por ese camino o por el otro camino o que tome una u la otra decisión? Pues ¿cómo vamos a saber si no le podemos ni siquiera dedicar 3 minutos a Dios? Necesitamos dejar de menospreciar el nombre de Dios. La queja número 3 que el Señor pone acá es: las cosas de Dios son carga, ridiculez, fanatismo o legalismo. Las cosas de Dios para el mundo se han vuelto todas esas cosas. Pero veamos el reclamo del Señor en Malaquías capítulo 1, versículos del 11 al 14. Malaquías 1, del 11 al 14. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, cuando decís que su alimento es despreciable. Y mira el versículo 13. Habéis además dicho: ¡oh, qué fastidio es esto! Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y traéis lo hurtado o cojo o enfermo y presentaseis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Hace el cuestionamiento el Señor. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y esto es la consecuencia también del punto anterior. Aquí dice el Señor que a él le ofrecían el macho cabrío cojo, el que estaba ciego, cuando la palabra de Dios dice que llevaran su ofrenda al altar, que llevaran su ofrenda al templo, la primicia y el macho perfecto de las ovejas o de las cabras tenían que llevar el perfecto, pero la gente llevaba el cojo, llevaba el que estaba enfermo, llevaba el que no importaba, y decían: qué fastidio, hay que ir al templo a dejar la ofrenda para Dios. Pues así mismo ha sucedido hoy. Ya usted no tiene que llevar el cabro o la oveja, ya no tiene que llevar un palomino, ya no tiene que llevar nada al templo, solo tiene que llevar sus ganas de ir. Y eso también parece fastidioso ahora. Que tenemos que orar y es fastidioso orar. Que tenemos que oír la palabra de Dios a través de las redes sociales. También es fastidioso. Que tengo que hacer un devocional familiar. También es fastidioso. Que tengo que ir al estudio bíblico durante la semana. Qué fastidio meterse en el tráfico y hacer esto o lo otro. Tengo que servir a Dios. Tal vez hay servidores que se sienten fastidiados por todo lo que está pasando. Pero yo quiero decirles que el Señor se ha fijado en esto. No hemos ofrecido verdaderamente el sacrificio como tiene que ser, que ahora ya el Señor no quiere sacrificios, quiere nuestro tiempo, quiere nuestra mente, quiere estar en contacto con nosotros, pero nos ha parecido, a la gente le ha parecido ridiculez, fanatismo, legalismo, fastidio,
o algo antiguo. El podernos encontrar con Dios, hablar de la palabra de Dios, abrir la Biblia en un lugar, dicen, eso ya pasó de moda, sobre todo las nuevas generaciones. A partir de hace unos 10 o 15 años para acá, ahora esto parece ridiculez, pero Dios sigue siendo el mismo Dios. Pero Jesucristo ha derramado su sangre por todos nosotros y esa verdad sigue siendo activa. Porque está vivo, porque resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios y está caminando junto a nosotros. Porque solo estamos acostumbrados a volver a ver arriba cuando estamos tan tirados en el piso sufriendo nuestras tribulaciones y nuestros problemas, que entonces empezamos a mandar versículos bíblicos a través de las redes sociales, versículos bíblicos a través de WhatsApp, versículos bíblicos, y empezamos a entrar en oración y a clamar por ayuda. Pero nos hemos olvidado de Dios. Cuarto cuestionamiento del Señor, la falta de lealtad. Aún entre nosotros mismos es falta de temor a Dios el ser desleales entre nosotros. Dice la Escritura, Malaquías capítulo 2, versículos del 13 al 16. Malaquías 2 del 13 al 16. Y esta otra vez habréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Versículo 14 dice, mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué no me vas a aceptar la ofrenda, Señor? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, ¿no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Sus hijos son descendencia para Dios. Y aquí vamos a hablar de la mujer tanto como del hombre. Aquí vamos a hablar de la deslealtad dentro del matrimonio. Aquí vamos a hablar del adulterio. Aquí vamos a hablar de la fornicación. Aquí vamos a hablar de todo tipo de deslealtad. Aquí vamos a hablar de salir de casa e ir a poner en mal a nuestra esposa donde quiera que vayamos. Porque está aquí, porque está allá, porque nos quejamos. Lo mismo las esposas salen de las casas quejándose de sus esposos. Y son desleales. Y ellos también son desleales y son cristianos, van a la iglesia, son nacidos de nuevo y son personas que han tenido la sangre de Cristo marcada en los dinteles de su puerta. Pero dice la palabra, pero buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Este es uno de los cuestionamientos de Dios. El número 5, quinto cuestionamiento del Señor. No nos damos cuenta o no nos importa cansar a Dios. Hay que se canse, ni modo. Hay que se enoje. ¿Qué vamos a hacer? Capítulo 2, versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? Como ustedes han visto, en todos ha habido el cuestionamiento contrario de parte de los seres humanos hacia Dios. ¿En qué te hemos cansado? No seas exagerado, Señor. En que decís cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O sí no, ¿dónde está el Dios de la justicia? Pregunta el Señor. ¿Dónde está el Dios de la justicia? Nosotros en algún momento nos hemos cansado de que Dios haga con nosotros lo que quiera, de que no nos importen sus puntos de vista, de que no nos importe qué piense de nosotros. Es necesario que retrocedamos y volvemos a tomar el temor de Dios. Número 6, cuestionamiento número 6, diezmos y ofrendas. Malaquías capítulo 3, versículos del 6 al 8. Porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Llega un momento en que nosotros tenemos los ojos tan puestos en las cuestiones materiales que se nos olvida que tenemos que ser obedientes a Dios a través de diezmos y ofrendas. En que tenemos que compartir. En que tal vez nosotros no sabemos a quién hacerle llegar 10, 15, 5, 3, $1. ¿Qué persona lo puede necesitar? Pero la iglesia lo sabe, la iglesia lo distribuye, la iglesia lo hace.
Aparte, hemos perdido la noción de que la iglesia local, la iglesia donde usted se congrega, donde usted se sienta, donde usted disfruta de un buen sonido, donde ve las luces encendidas, de donde hay ventiladores o aire acondicionado, hay que pagar todo eso. Y es necesario que todos nosotros, como grupo de Dios, como ejército de Jesucristo, estemos orientados en que tenemos que ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas. En todo momento debemos compartir. Ahora estamos llegando a usted a través de un medio de comunicación, cualquiera que éste sea. Hay que pagar tiempo aire, hay que pagar algunas certificaciones, hay que tener maneras en las cuales vamos a hacer llegar el mensaje de la palabra de Dios. Y esto es lo que nosotros debemos, por lo que nosotros debemos ser fieles a Dios en diezmos y ofrendas. Y el número 7 de los cuestionamientos del Señor. Hemos profanado el nombre de Dios. Malaquías capítulo 3, versículos del 13 al 14, dice la Biblia: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado en contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Qué aprovecha? ¿Qué importa? ¿De qué me sirve servirle a Dios? ¿De qué me sirve estar yendo a la iglesia? ¿De qué me sirve estar sirviendo en un ministerio? ¿De qué me sirve haber dado mis diezmos y ofrendas? ¿De qué me sirve? Hemos profanado el poder de Dios a través de ese cuestionamiento. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y nosotros contestamos, ¿qué hemos hablado contra ti? Nada. Sí, voy a hablarle ahora a aquella persona que hace chistes de Dios, que le pone nombres a Dios. No estoy de acuerdo en eso. Dios, el creador de los cielos y de la tierra, superior, todopoderoso, omnisciente, omnipotente. No puedo yo burlarme de Él poniéndole sobrenombres. No puedo burlarme de Él diciendo de que a Dios no le importa lo que yo haga, lo voy a hacer de todas formas. Hemos entonces profanado el nombre maravilloso de Dios. Hemos dejado de adorarle. Hemos dejado de entrar en adoración en su presencia. Hemos dejado de cantarle a Él. Hemos dejado de ponerlo a Él en el lugar donde debe estar. Hemos quitado a Dios del pedestal. Y es necesario que Dios vuelva a estar en su lugar. Y termino con esto. ¿Cuál es el premio entonces para todos aquellos seres humanos que van a hacer a un lado todo este cuestionamiento? Para los que le temen, para que vuelvan al temor a Dios, para aquellos que vuelvan a poner sus ojos en Jesús. Y es por eso el tema central de esta predicación. El mundo ha perdido el temor, pero nosotros estamos llamados a ayudarles a regresar al temor de Dios. Estamos llamados a volver a ser nosotros ese impulso, esa gasolina que ellos necesitan para volver a encender en el fuego del Señor y podamos terminar como termina esta porción. Malaquías 3, del 16 al 18. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oró y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermanos, les hago un llamado, una invitación a que volvamos nosotros a abrazar el temor reverente a Dios, a poder poner nuestros ojos una vez más en Jesús, a poder entonces contestar todo este cuestionamiento de Dios, pero con una respuesta afirmativa, con una respuesta de poder, con una respuesta de temor, con una respuesta de amor a Dios. Yo le quiero invitar a usted, que tal vez nos ha sintonizado por primera vez ahora, o que tal vez ya nos ha sintonizado en el pasado, pero que nunca ha entregado su corazón a Jesús, que le gusta escuchar acerca de la palabra, pero que en alguna medida todavía no ha abierto su corazón. Ahí donde está, le pido que haga una oración conmigo y diga así: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. También, Señor, reconozco que viniste al mundo hecho hombre y que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que fuiste resucitado al tercer día y que estás a la diestra de Dios. Por eso hoy abro mi corazón
y te recibo en Él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por la vida eterna. Amén. Ahora quiero orar por usted y por todo el planeta Tierra. Señor, te pido que puedas llegar a los corazones de los seres humanos, que puedas manifestar tu gloria en diferentes grupos, en diferentes naciones, en diferentes lugares, para que la gente vuelva a saber que hay un Dios en Israel poderoso, ganador de batallas, creador de los cielos y de la tierra, y que de esa manera la humanidad pueda volver al temor a Dios, al temor reverente. Te doy gracias por este tiempo que nos has regalado, Señor. Ahora te pido que bendigas a todos los oyentes, donde quiera que estén, que guarde sus corazones, sus pensamientos en Cristo Jesús, que bendigas a estas familias y a estos individuos con la gracia de tu poder, hoy y siempre, en Cristo Jesús nuestro Dios. Amén y amén. Gracias, que Dios los bendiga y estamos siempre en contacto a través de todos nuestros medios de comunicación. Bendiciones.